안녕하세요, 안녕하세요. 여러분. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron su semana? Y estamos de vuelta viernes en otro programa más de Maite y Corea para aprender sobre la cultura coreana. Yo soy Melissa Sonseinin y estamos de vuelta con la profe Zaira. 안녕하세요, Sonseinin. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 저는 사이라 선생님입니다. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todos pasaron muy bien una semana? Espero que sí. Sí, ahora vamos a empezar. Sí, hoy como siempre, siempre repito lo mismo, Sí. ¿verdad? Que hoy es un programa súper interesante, súper divertido, pero más que divertido en realidad es más interesante, Ujú. porque hoy vamos a presentarles un poco sobre el patrimonio cultural mundial que está registrado por la UNESCO, ¿verdad? Que es algo muy de un tema que nos interesa, creo que a todos. Entonces, en coreano les voy a decir lo mismo, ¿verdad? Hoy le vamos a presentar sobre el patrimonio cultural mundial eh, registrado por la UNESCO. En coreano decimos 오늘은 한국의 세계 문화유산에 대해서 소개할게요. 오늘은 한국의 세계문화유산에 대해서 소개할게요. Yo creo que ustedes ya saben 오늘, ¿qué es 오늘, verdad? Sí. Cada programa estamos diciendo 오늘, 오늘 es hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre patrimonio cultural tangible. Mundial, bueno. Sí, mundial, Sí. tangible, claro. Sí. En el programa anterior habíamos hablado sobre el patrimonio cultural intangible, Sí. que es lo que no se puede tocar. Ajá. Y ahora vamos a ver el patrimonio mundial tangible, ¿cierto, profe? Algo sí, muy bueno. Sí. Entonces, ¿ustedes conocen qué es la UNESCO? En coreano les voy a volver a preguntar. UNESCO가 무엇인지 아시나요? Sí, como ustedes dicen UNESCO, pero en coreano dice UNESCO. Entonces les voy a preguntar, ¿UNESCO가 무엇인지 아시나요? ¿Saben qué es la UNESCO? Ujú. Sí. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, esas son las siglas. Ajá. Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, también a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad cultural que ellos tienen. Sí. Es un poquito largo su definición también. Entonces, sí, es que para decir más corto es muy importante y para registrar un patrimonio cultural a UNESCO es muy, muy difícil y muy valiente. Sí, es muy valoroso y entonces si decimos que algún patrimonio cultural está registrado en UNESCO, entonces eso quiere decir que tiene mucho valor. Sí. Sí. Vamos a empezar lo que hay en Corea, pero ya saben cómo se llama la capital de Corea del Sur. Sí, habíamos aprendido en programas anteriores que es Seúl. Profe Meli, dijiste Seúl. Bueno, Seúl está bien, pero en español dice Seúl y en coreano se dice Seúl. Sí, cierto. La profe dijo en coreano y yo dije en castellano. Bueno, cada su nacionalidad decimos diferente, pero es una ciudad misma, ¿verdad? Capital de Corea del Sur. Bueno, entonces ahora quiero empezar desde lo que está en Seúl. Ahora voy a decir en coreano que en Seúl hay un palacio que se llama Changdeok. Y palacio dice Kung, entonces en Seúl hay un palacio Changdeok. En coreano se dice 서울에는 창덕궁이 있어요. 서울에는 청덕궁이 있어요. 네.
En Seúl hay un palacio que se llama Changdeok. Es un palacio que construyeron desde la dinastía Joseon, como cuando hubo reino de Hwanghaegun. Por decir, por año sería 1610. A los años 1610, ahí empezaron a construir y luego hasta llegar el momento la época de Gojong es hasta el año 1868, casi 250 años, lo usaron este palacio como un palacio principal. Y luego al momento de construir otro palacio que se llama Gyeongbokgung, 1868, así duraba con este palacio Changdeok-gung, así una parte de, casi media parte de dinastía Joseon. Sí, y en coreano decimos que se construyó durante la dinastía Joseon. Decimos 조선 시대에 지어졌어요. Bueno, ahora vamos a hablar aparte, ¿sí? Separada. ¿Sí? A ver, profe Meli. Primero, por favor. 조선 시대에 지어졌어요. 조선 시대에 지어졌어요. 조선 시대 quiere decir la dinastía Joseon, 지어졌어요, fue construido. ¿Sí? Y entonces yo le dije el momento de un reino que se llama Hwanghaegun, se dice Hwanghaegun. En la imagen podemos ver cómo era. Y luego, hasta que empezó nuevo palacio, empezó Gojong, el rey Gojong, empezó a construir otro nuevo palacio. Y en la imagen podemos ver el Gojong, y ahora nuevo palacio era Gyeongbokgung, lo que todavía existe en Seúl y podemos visitar cualquier momento. Entonces, profe Meli, yo creo que vos sabés qué puntos hermosos hay en Changdeok-gung. Sí, estuve averiguando un poquitito sobre el palacio y podemos decir que los puntos más hermosos que tienen es el diseño en el que el edificio artificial se asienta cómodamente en el bosque natural, apoyándose en las montañas sin cambiar significativamente la topografía natural, que es un símbolo de arquitectura perfecta creada por la naturaleza con los humanos. O sea que es un palacio que está en armonía con la naturaleza, se creó por los humanos, pero casi no se tocó lo que es el terreno. O sea, se adaptó más o menos a lo que era el paisaje de ese entonces. Y el patio trasero, que se utilizó como lugar de descanso de los reyes, tiene un valor valioso en términos de historia arquitectónica y paisajística, al hacer que las instalaciones del jardín, como los árboles gigantes o los estanques y los pabellones de más de 300 años, estén en armonía con la naturaleza. Y también ahí pudimos ver un poco en lo que son las imágenes, cómo es que se complementa con la naturaleza, tanto de frente como en el patio trasero, que es donde está el jardín. Entonces yo creo que cualquier cosa con la naturaleza sea hermoso, ¿verdad? Sí, cualquiera, sí. Bueno, y es muy lindo. También lo más increíble es que pudieron hacer una construcción armoniosa, ¿verdad? Porque casi siempre uno tiene que como que destruir un poco la naturaleza para poder construir. Sí. Pero en cambio con este palacio eso es lo más lindo que tiene, que está en armonía y que se adapta a lo que es el suelo. Bueno, qué bien. Entonces, ahora me toca a mí. El Palacio Changdeok-gung. Changdeok-gung es una instalación de jardinería tradicional representativa de Corea. Bueno, yo dije algo en español muy largo y ahora voy a decir lo mismo largo en coreano. Se dice 한국의 대표적인 전통 정원이에요. 한국의 대표적인 representativa de Corea, 전통 정원이에요. Es una jardinería tradicional. A ver, ahora
toca a profe Meli. Sí, es 한국의 대표적인 전통 정원이에요. Sí, 정원 quiere decir jardín, por eso así decimos 한국의 대표적인 전통 정원이에요. Entonces, en este jardín, ¿qué hay? Vamos a ver qué hay. Bueno, es una jardinera tradicional que tiene flor, 꽃, y luego árboles, 나무, y plantados en la naturaleza y una disposición hermosa y armoniza del edificio al cavar un estanque. ¿Y qué hay más, profe Meli? Sí, también tenemos justamente el 종묘. 종묘 ya es otro patrimonio cultural mundial. Sí. Sí. Mundial tangible. Sí, Sí, claro. mundial tangible. Sí, ¿por qué? Porque Chongmyo es un santuario. Ajá. Entonces, como que tenemos una instalación, ¿verdad? De un santuario, un templo confuciano Ajá. que consagra a los dioses de los sucesivos reyes y reinas de la dinastía Joseon, así como a los reverenciados reyes y reinas. En coreano, rey y reina decimos 왕과 왕비. 왕과 왕비. Ujú. Rey y reina. Sí. Sí, entonces 왕 es rey. Ujú. Kwa significa Ujú. y 왕비 es reina. Reina, Tiene sí. también. La esposa de rey. Sí. Sí, entonces, para decir más simplemente, es un santuario. Sí. Y santuario en coreano decimos 신전. 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 Pero su construcción no es simple. Ujú. Entonces, hay varias partes dentro de Chongmyo Ujú. y entre ellas hay una parte que se llama Chongcheon. 정전. Sí. Entonces, Chongcheon, el año nuevo, y cada estación se prepara una ceremonia con ofrenda. Ujú. Ahí, en la imagen podemos ver un poco lo que es, lo que señala, lo que es el Chongcheon. En Chongcheon, que es lo que estamos viendo ahora, el que está en círculo en la imagen, es la sala principal de Chongmyo. Ujú. Entonces, Chongmyo es todo el lugar y el Chongcheon es la parte más, o sea, lo que está encerrado, ¿verdad? Una parte. Tiene una superficie de 1.270 metros cuadrados y se estima que es una estructura de madera individual Ujú. más grande del mundo en el mismo periodo. Ah, ¿Sí? sí. Entonces, en coreano, esto vamos a repetir, en coreano decimos 세계에서 가장 큰. 세계에서 가장 큰. 세계에서 quiere decir de todo el mundo, 가장, Lo más. más. Y 큰 quiere decir grande. Entonces es más grande del mundo. En general, el estilo arquitectónico de los palacios o de los templos en la dinastía Joseon era muy, muy decorativo. Pero en cambio, en este templo, en este santuario que es Chongmyo, es totalmente opuesto. O sea, es más simple. Sí. Y hay una característica de Chongmyo, tiene una estructura individualmente asimétrica como otros edificios coreanos, pero es simétrica en su conjunto como Cheonjeon y Yeongnyeonjeon. Entonces hay una parte que se llama Cheonjeon y hay otra parte que se llama Yeongnyeonjeon. Yeongnyeonjeon. Sí. Tienen diferentes rangos, por eso la base, los aleros, las alturas de los techos y el grosor de las columnas de Cheonjeon y Yeongnyeonjeon varían según el rango. Entonces, quiere decir que de Cheonjeon son más altos y más gruesos, así.
Y lo que refleja el orden por rango de ceremonia, espacio. Y como China, Jungkook, China en coreano se dice Jungkook. Chungu. Sí, Jungkook también tiene Jongmyo como este santuario, pero por su Jongmyo, su santuario, así, Corea es muy especial con un estilo arquitectónico completamente diferente al de China u Occidente. Entonces, tiene Jongmyo en otra parte también, pero son muy diferentes. Wow, a mí ya me dieron ganas de ir a visitar. Ah, sí, sí. Está en Seúl, entonces es muy fácil de llegar de cualquier parte de Seúl. Se pueden llegar en bus o en metro o en taxi también. Nosotros de repente a veces hablamos un poco de cultura, pero también les damos como unos destinos para que puedan aprovechar. Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría haber sabido, cuando fui a Corea, saber todos estos lugares que de repente decimos tienen mucho valor, Ajá, sí. más mundialmente. Sí, sí. Entonces, Jongmyo no es un solo lugar, es un lugar con la cultura ritual. En coreano se dice cultura ritual es 의례문화. 의례문화. Y todavía están manteniendo los procedimientos rituales 의례절차. Sí, 의례절차. Y comidas y ofrendas ceremoniales sería en coreano 의례음식. 의례음식. Y instrumentos musicales 의례악기. 의례악기. La música ceremonial 의례음악. 의례음악. Y ahora tenemos la danza ceremonial 의례무용. 의례무용. Se puede decir que es una cultura ceremonial integral más antigua del mundo. Entonces, ahora más antigua del mundo, en coreano se puede decir 세계에서 가장 오래된. 세계에서 가장 오래된. Sí. En el sentido de que se ha conservado casi como está durante más de 500 años en su forma estandarizada en 1462. Tanto tiempo, ¿verdad? Muchísimo, Sí. muchísimo tiempo, la verdad. Y en realidad por eso, o sea, con razón, Jongmyo es un patrimonio cultural. Sí, porque tiene mucho tiempo de historia y todavía mantiene no solo el edificio, mantiene todos los procedimientos de ceremonial, de ritual. Sí. Sí. Es muy, muy majestuoso, y es muy importante saber por qué es parte del patrimonio cultural. Sí, mundial. entonces todavía, si visitamos ahí, todavía hay, ellos hacen como este ceremonial de rituales para que puedan ver así la gente normal. Sí. Wow. Bueno, hasta aquí entonces vimos lo que hay en Seúl, ¿verdad? El patrimonio cultural de Seúl. En coreano decimos 여기까지는 서울에 있는 곳에 대해서 알아봤어요. Sí, 여기까지는 서울에 있는 것에 대해서 알아봤어요. Hasta ahora vimos lo que está en Seúl. Entonces, ahora en segundo bloque nos está esperando algo más. Sí, Sí, no se fuera de muevan de Seúl. sus asientos que vamos a salir un poco de Seúl después para el segundo bloque. Ajá.